Reciba un cordial saludo nuevamente del profesor Juan Carlos Bolaño, presente acá, explicándolo a través de un video el tema de hoy, que es medidas de longitud y superficie. Antes de hablar entonces de longitud y superficie, vamos a diferenciar la una de la otra. Entonces, en una figura geométrica como la que tenemos acá, tenemos un triángulo, un cuadrado, un rectángulo y un rombo. Pues hay unas características que nos van a, dependiendo del ejercicio, nos van a pedir, ¿sí? Entonces, mira acá esta. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo cuyos bordes o lados son de color azul, ¿sí? Cuando nos piden medir la longitud total de estas líneas, de esta figura, ya sea este rectángulo o sea este triángulo, en el caso del rectángulo, cuando vamos a medir la longitud de cada uno de estos lados, en este caso 4 lados, estamos hablando de el perímetro de una figura, ¿sí? La longitud de esta figura, en este caso las líneas azules. Cuando vamos a hallar el perímetro, sumamos entonces todos los lados. ¿Cuánto mide este lado? Lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Entonces, esto es lo que llamamos perímetro. En el caso del triángulo, pues tenemos 3 lados, y para hallar el perímetro, pues simplemente sumamos la medida de la longitud de cada uno de estos lados, ¿sí? Un ejemplo, supongamos que este lado mide 30 centímetros, este lado del rectángulo mide 20 centímetros. Entonces nos piden hallar el perímetro. Entonces tenemos que tener claro que el perímetro, en este caso, es la longitud de toda esta línea azul, en el caso del rectángulo, y en el caso del triángulo, pues la longitud de la línea roja, es decir, la suma de todos lados, los 3 lados. Entonces, cuando nos piden eso, lo que vamos a hacer es sumar todos lados, ¿sí? Entonces sumamos 30 más 30, que es el otro lado, más 20 más 20. Entonces ahí tenemos que el perímetro total es igual a 100 centímetros. ¿Qué hicimos ahí? Pues simplemente sumamos todos los lados en este rectángulo. Cosa similar puede pasar en el caso de este triángulo. Supongamos que este lado mide 30, este lado mide 40 centímetros y este lado mide, supongamos que mide 39, ¿sí? Entonces nos piden hallar el perímetro de este triángulo. Entonces el perímetro va a ser igual a la suma de los 3 lados, ¿verdad? Lado 1 más lado 2 más lado 3. De acuerdo a la longitud de los datos que nos dan, nos dice que este lado mide 40, este mide 30 y este lado mide 39. Nos dice en total, podemos decir y responder a esa pregunta diciéndole que la suma sería 70 más 30 son 109 centímetros, un ejemplo. Si la longitud tenemos acá en centímetros. Para esta figura triangular. Entonces, aquí estamos haciendo, dando respuesta a la medida del perímetro, la longitud. En este caso, las líneas rectas que en este caso bordean o forman esta figura, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de medida de superficie o área. Entonces, cuando hablo de área, me refiero a esto. Por ejemplo, en este rectángulo, lo que acabo de sombrear al interior del perímetro, ¿sí?, es lo que llamamos área. En este caso, el área es la parte sombreada roja,
que está al interior. Son todos los puntos sumados al interior de esta figura, que se denomina o que da explicación al concepto de área o superficie. Miren que son conceptos totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el área, ¿verdad? Que es esta partecita roja que tenemos aquí. Mientras el perímetro lo teníamos acá. Lo teníamos señalado acá, ¿verdad? Este era el perímetro, la línea azul. Mientras que la superficie o área es la parte sombreada del interior de esta figura o rectángulo. Este es el área, ¿verdad? Por supuesto, la medida va a ser totalmente diferente a la longitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se van a incluir, en el caso de esta figura, que es el rectángulo, dos dimensiones, ¿sí? El largo y el ancho. Cuando yo multiplico estas dos dimensiones, encuentro el valor de esa área sombreada, ¿sí? En este caso sería 30 por 20, me da 6, 1, 2, nos da 600 centímetros cuadrados, ¿sí? Miren que acá la longitud, pero en el área o superficie se da en unidades cuadradas, mientras que la unidad de longitud se da en una sola dimensión. Porque recuerden que en este caso esta figura o el área de esta figura, que es un rectángulo, tiene dos dimensiones, el largo y el ancho. Muy bien, entonces ahora en el caso del triángulo, habíamos dicho que estas líneas rojas, ¿sí? O los lados, al sumarlos me dan el perímetro. O sea, la línea que bordea, ¿sí? Que bordea o da soporte a esta figura, ¿verdad? Eso es lo que es el perímetro. Entonces, esa es una medida de longitud. ¿Sí? Voy a medir esas líneas y al sumar esas dos líneas, tres líneas, pues me da el perímetro. Ahora, esto que acabo de señalar en este triángulo es lo que viene a ser el área del triángulo, la partecita, la parte sombreada, ¿verdad? Toda esa suma de esos puntos al interior del perímetro, al interior de esas fronteras, es lo que se llama área o superficie. Por supuesto, el área de este triángulo es diferente en el sentido de que para sus cálculos, medidas, pues se utiliza otra fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos que el área del triángulo va a ser igual al producto de la base por la altura dividido 2. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a emplear para solucionar esta situación o esta solicitud de medida de la superficie de este triángulo. Entonces, lo importante acá es distinguir que cuando hablamos de unidades de longitud, en este caso el perímetro, nos estamos refiriendo a una sola dimensión, a una sola unidad, ¿verdad? Mientras que cuando estoy hablando de área, estoy hablando de dos dimensiones, es decir, una unidad al cuadrado, ¿sí? Recapitulando o haciendo un resumen, el perímetro es una medición de la longitud de una figura, los bordes de una figura, mientras que el área es la superficie y está expresada en unidades al cuadrado. Esa es otra gran diferencia entre perímetro y área. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio en donde nos piden hallar el perímetro de la figura que son regulares. Cuando hablo de regulares significa que todos sus lados son iguales, ¿sí? Supongamos que aquí en esta figura es 5, en esta figura es 18, ¿sí? Pues entonces
en este triángulo vamos a hallar el perímetro. El perímetro de ese triángulo va a ser igual entonces a la suma de los tres lados. Y resulta que esos tres lados son iguales. Es decir, es un triángulo equilátero. Aquí nos daría 15. Un ejemplo de decímetros, ¿verdad? Para el perímetro de este triángulo. Para el perímetro de este cuadrado, pues perímetro del cuadrado va a ser igual a la suma de los cuatro lados, ¿verdad? 18 más 18 más 18 más 18. Que es lo mismo que 4 veces 18. Nos daría entonces que la suma de todos los lados, la longitud que tiene este cuadrado es igual a 72. Un ejemplo que sean metros. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio nos piden hallar el perímetro de estas figuras regulares. Y se llaman figuras regulares porque todos sus lados son iguales. Muy bien, entonces miraremos más adelante con otro video en práctica los ejercicios para fortalecer estos conceptos y diferenciarlos. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien, hasta luego.